Estudio el libro con hospedador. Usted está utilizando. ¿Cuántas galletitas son? Ay, guau. Vale, ya, pues, bebé. ¿Qué puntual somos, brócoli? ¿Verdad? Hola, Chingu. Hola, Lolo. Hola, Chingu. Hola, Janina, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos bien. Hola. Hola, Eli. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si pueden activar su cámara, por favor. ¿Y el mío no se ve o qué? El tuyo sí se ve. Y yo también. No. A ver. Hola, Emily. Hola, Oni. Hola, Hola, Emily. Mi corazón. Hola, Emily. Hola. ¿Cómo está? Bien. Hola, mi cielo. Hola, Emily. Hola, chingus. Hola, Oli. vamos a picar de Pablo. Yo, mira, en New York. Estamos en New York con Ay, ma, yo también Evelyn. voy a poner. Yo también voy a poner. Yo amo tu fondo, chingo. Hola, Adi. Hola, Adi. Hola, Gia. ¿Qué tal, Amix? Prende tu Yo no le veo a Gia. video. Hola, Hola, Pam. Chico Giselle. Tanto Hola. tiempo. ¿Verdad? Hola, hermana. ¿Todo bien? Hola, chicos. Yo con mi hermana hace rato no le veo más. Hola, Ay, Adi. pico chingu fuera. Hola, Venga, con ya fuera. Hola, Esteban. ¿Dónde está mi bebé, Emily? Aquí Hola, estoy. mi bebé. Emily va a decir su texto. Dale. Sí. Emily, tu texto. Jesús. Jesús se dijo, San Juan, Yo soy yo soy el el Me camino, colgó. la verdad, y la vida. Vos lo que te colgaste. San Juan. Hola, Michis. Hola, Gia. 6. Hola, ¡Gracias! Ñemoseina. Hola, Gia. ¿Por qué Belén pone su dale, cara? Hola, Josu. Belén. Eli, prende tu cámara y Dani también. Porque apa. Adiós, desaparece. Adi, ¿dónde está? Hola, Adi. Aquí No Esteban. te vayas. Muy bien. Para este curso es indispensable prender la Hola, cámara. Josu. Cucula Belén, lejos. si no prendes la cámara te vamos a expulsar de la reunión. Hola, Dani. Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Bien. Jorge. Allá ¿Cómo está. estás, Jorge? Acá está Gonzalo, le habla. Hola. Hola, Gonzalito. Gonzalito. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Emily. Hola, Emily. Hola, 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 Belén. Hay alguien que se llama el libro de Apocalipsis, ¿no? Belén, tú ya está desactivado tu micrófono. Libro de Apocalipsis. Bueno, muchísimas gracias por estar presentes en esta noche, ¿verdad? Y ahora les vamos a ceder ya las palabras a nuestro anfitrión Manolo para que nos pueda dar la charla de Apocalipsis en este día. Recordándoles, ¿verdad?, que nuestra sesión de Zoom es solamente de 40 minutos porque tenemos la versión gratuita, así que tenemos que aprovechar al máximo esos 40 minutos. Ahora nos quedamos ya contigo. Bueno, muchísimas gracias, David. Gracias a cada uno de los que se conectaron. Gracias porque nos dan su tiempo. Y bueno, sin más palabras, lo que me gustaría hacer antes de empezar cualquier estudio es orar al Señor para que nos guíe en este estudio y que ustedes se sientan libres, ¿verdad? La idea de hacer por Zoom es que haya un tiempo de preguntas donde podamos satisfacer o tratar de responder las dudas de cada uno, ¿sí? Es un libro que requiere conocer básicamente los 65 libros restantes, ¿sí? Bueno, antes que nada me gustaría orar y luego continuamos el estudio, ¿sí? Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos brindas. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de los hermanos que se han conectado. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad. Gracias por tus bendiciones. En esta hora, Señor, queremos contar con la bendición y la guía de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mientras oraba, Antes de que empieces, voy te a escucho. aclarar nomás algo. Ahora vamos a poner en mudo todos sus micrófonos para poder enfocarnos en el estudio. En cualquier momento, si tienen una pregunta, hay un chat que ustedes pueden hacer la pregunta, y en todo caso, también si es que quieran hablar, participar, hay también la opción, les voy a mostrar ahora acá, para que vean un ratito, hay la opción de levantar la mano. Entonces, se van al botón donde dice participantes, levantar la mano, y van a poder también estar diciéndole a Manolo, ¿verdad?, que quieren entrar a participar también. Les voy a mostrar más o menos. Espérenme con un ratito, estoy preparando. Ahí Josué, por ejemplo, levantó la mano ya. Josué ya pilló ya. Les voy a mostrar. Es facilísimo. Se van al botón donde dice... Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Y se van al botón donde dice participantes. Si están en la computadora o también en su celular, también va a ser participantes. Al hacer clic en participantes, le da la opción acá de levantar la mano para que Manuel lo pueda saber, ¿sí? Y ahora le vamos a dar ya la palabra a él. Todos los demás micrófonos van a estar en mudo. Ya, eso nomás, Manuel. Ok. Muchas gracias a cada uno, como estaba diciendo, por conectarse. Su actividad. Y gracias por cada uno conectarse, y vamos a estudiar rápidamente. Hoy no vamos a avanzar mucho en el Apocalipsis propiamente dicha, sino vamos a ver algunas generalidades realmente, como para que podamos entender por qué hay algunos sistemas de interpretación tan diferentes el uno del otro, ¿sí? Muy bien, no sé si están viendo mi pantalla. Voy a tratar de abrir mi estudio.
Muy bien, esta es la presentación. Espero que estén viendo la pantalla. Si por ahí no están pudiendo ver, me pueden avisar levantando la mano, ¿sí? Ustedes saben que el Apocalipsis es el último libro de la palabra de Dios. Hay 66 libros en total y el Apocalipsis es estratégico, ¿sí? Se encuentra en la última ubicación. Eso quiere decir que para poder estudiar bien el Apocalipsis, primero debemos estudiar los 65 libros anteriores, ¿sí? Génesis, Éxodo, Levítico, etcétera, ¿sí? Cada uno de los libros. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis es como un puerto donde llegan todos los demás libros de la Biblia, ¿sí? Ustedes saben que en Génesis empieza todo y aquí en Apocalipsis termina absolutamente todo. Y fíjense ustedes que hoy día hay mucho interés acerca de las profecías, ¿sí? Hay muchos hermanos que en su afán de estudiar el Apocalipsis muchas veces interpretan de mala manera. ¿Y por qué? Muchas veces porque no se estudia de la manera adecuada, ¿sí? Fíjense ustedes que lo que yo quiero que quede bien claro esta noche es cómo vamos a interpretar el Apocalipsis, ¿sí? Y eso tenemos que dejar bien en claro. La hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Y esto le va a servir para cualquier libro de la Biblia, lo que le voy a estar diciendo, ¿sí? Primero que nada, tenemos que interpretar la Biblia en forma literal, o como algunos les gusta llamar, la interpretación histórico, gramático, cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos estudiar primeramente en qué contexto el autor escribe lo que nosotros hoy tenemos en el libro, en la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir para sus contemporáneos, ¿sí? ¿Y qué quiere decirnos para nosotros hoy? Y es fácil. Él dijo lo que él quiso que se entienda, o sea que lo que está escrito en la Biblia hay que interpretarlo así. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con los símbolos? Bueno, generalmente, en el caso de Apocalipsis hay varios símbolos, pero lo bueno de la palabra de Dios es que uno tiene que buscar muchas ideas para interpretar, sino la misma palabra se explica a sí misma, ¿sí? Hoy solamente vamos a entrar en la introducción del libro de Apocalipsis. Y fíjense ustedes en este gráfico, ¿sí? En el gráfico que está arriba, fíjense ustedes bien, arriba y empezando hacia la derecha, hay 7 candeleros y hay un hombre vestido de blanco con el rostro resplandeciente. Ese es el cuadro que nos presenta el capítulo 1 de Apocalipsis, ¿sí? El Cristo glorificado y esas 7 lámparas representan a las 7 iglesias, ¿sí? Luego ustedes ven en la imagen que está a su lado, en el lado derecho, ven ustedes un dragón y una bestia que pareciera ser que es como un león o un leopardo, ya que está saliendo del mar, ¿sí? Eso representa el capítulo 13, ¿verdad? Donde nos dice que el dragón le da toda su autoridad a la bestia, ¿verdad? Satanás al anticristo. Vamos a ir viendo, ¿verdad? Ahora seguramente a algunos que por primera vez están escuchando les va a parecer algo raro, algo que es muy difícil de entender. No se preocupen, con el correr de los estudios vamos a ir mejorando, vamos a ir familiarizándonos con todos estos términos que usa la palabra de Dios, ¿sí? El gráfico que está abajo, a la derecha, ven ustedes un ejército ahí viniendo de las nubes hacia la tierra, ¿verdad? Probablemente representa la segunda venida de Cristo. En la imagen que está ahí en el centro mismo abajo, vemos a unos ancianos que están quitándose sus coronas
y postrando, o sea, colocando sus coronas ahí en el suelo. En el gráfico que está a su lado, a la izquierda, la parte inferior, se ve a una mujer que está sentada plácidamente sobre una bestia, ¿sí? Y pareciera ser que está tomando algún tipo de bebida alcohólica, ¿sí? Arriba se ve, en la imagen de arriba se ve, a la izquierda, pareciera ser que un grupo de personas vestidas de blanco, ¿verdad? Están también ahí. Y así, hay varios gráficos en el que está encima a la izquierda, en el cuadrante superior izquierdo, se ve 4 caballos, ¿sí? Y representa el Apocalipsis 6, que va a ser montado por 4 jinetes, y cuando lleguemos al capítulo 6, vamos a ver que está describiendo los eventos de la primera parte de la tribulación. Luego, la imagen que está casi en el centro pareciera ser que está cayendo un asteroide o un meteorito en algún sitio en la Tierra, ¿verdad? Describiendo lo que va a ser, lo que va a pasar durante los sellos. Eso más o menos para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Ahí en el medio mismo está el apóstol Juan, ¿verdad? En la isla llamada Patmos, recibiendo, ¿verdad?, la revelación del Apocalipsis. Muy bien, fíjense ustedes que hay varias escuelas de interpretación del Apocalipsis. Y son realmente 5 o más. Algunos describen hasta 7, ¿verdad? Pero básicamente estos son los que tienen más adeptos, por decirlo así. Está la escuela preterista. ¿Qué significa preterista? Que viene del pretérito, ¿verdad? Del pasado. Dicen que el Apocalipsis en su totalidad es algo que ya ocurrió. Nada hay para nosotros hoy día. Todo ya se cumplió y bueno, no hay nada que se tenga que cumplir en nuestros días, ¿sí? En parte es cierto, ¿verdad? Hay parte del Apocalipsis que ya se cumplió. Lo que no es cierto en ninguna forma es que no haya nada que tenga que cumplirse hoy día, ¿sí? La escuela historicista dice que el Apocalipsis describe toda la historia de la iglesia, desde la ascensión de Jesucristo hasta la segunda venida corporal de nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, todo lo que está relatado en el Apocalipsis hoy día ya es historia, es parecido a la escuela preterista, ¿sí? Pero incluso ellos van un poquito más allá diciendo que, por ejemplo, podemos ver los eventos de la reforma, incluso algunos reformadores, según esta interpretación, están escondidos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces hay que interpretarlo de esa manera. Está la escuela idealista en tercer lugar, o también se le llama escuela simbólica. Dicen, no, el Apocalipsis ustedes no tienen que tratar de interpretarlo literalmente. Nada es de interpretación literal. Todo es simbólico, ¿sí? Por ejemplo, cuando habla de la bestia, ellos ven, por ejemplo, al papado, etcétera. La verdad que entre todas las escuelas de interpretación, esta es la más errónea, por decirlo así, la que más se aleja de la verdad. El resto, por lo menos, hay algo de verdad en ello, pero en esta escuela simbólica o idealista, no. En cuarto lugar está la escuela paralelista, que dice que, o cíclica también se le llama. Dice que todo es un ciclo. La Biblia relata en el Apocalipsis varios eventos y se describe de diferentes maneras, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, no es que al terminar la séptima, cuando se toca la séptima trompeta, empiezan las 7 copas de la ira de Dios. No, sino que son todos paralelos, ¿sí? El primer sello, la primera copa y la primera trompeta hablan de lo mismo. Ellos dicen más o menos eso, ¿sí? Y por último, la futurista. ¿Qué quiere decir esto? La futurista dice que la mayor parte del Apocalipsis está aún en el futuro. Eso no quiere decir que no haya acontecimientos o partes del Apocalipsis que ya se cumplieron. No. La escuela futurista dice que sí. El capítulo 1 ya es parte del pasado, capítulo 2 y 3 es el presente y
capítulo 4 hasta el 22 es futuro. Como se darán cuenta, la mayor parte está aún hoy día en pleno siglo XXI. Hoy es lunes 11 de mayo del 2020 y aún la mayor parte del libro de Apocalipsis se encuentra que debe cumplirse en el futuro. Ahora, nuestro punto de nuestra escuela de interpretación y lo que más correcto, lo que más va con la palabra de Dios es la escuela futurista. Hay algunos teólogos que son de las demás escuelas, pero realmente uno debe tergiversar o forzar la palabra de Dios para que diga algo como para adecuarse a la interpretación de esas escuelas. Si uno lee el Apocalipsis sin ninguna presión, por decirlo así, sin conocer nada de esto que estoy hablando ahora, y lee y se hace un análisis, se va a dar cuenta que entre todas estas escuelas, la única que se ajusta al contenido del libro es la escuela futurista. Fíjense ustedes que el Apocalipsis es el único libro de la palabra de Dios que se divide a sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? El Apocalipsis se divide a sí mismo. Ningún otro libro de la Escritura tiene esta cualidad. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, si ustedes tienen su Biblia a mano, por favor, les rogaría que puedan abrirla. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. Dice lo siguiente, Apocalipsis 1:19, es el Señor el que está hablando. Fíjense usted el versículo 18, dice, y el que vivo y estuve muerto, es Jesús, ¿verdad? Él es el que está vivo y estuvo muerto hace casi 2000 años, ¿verdad? Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19, escribe las cosas que has visto y las que han de ser después de estas. Fíjense ustedes, el versículo 19, Juan recibe la orden del mismo Cristo resucitado, del mismo Cristo glorificado, de escribir, y el Señor mismo se encarga de dividirlo. Acá está la división del libro de Apocalipsis. No se preocupen ustedes de leer todo el Apocalipsis del capítulo 1 hasta el versículo 22 para encontrar cómo bosquejar o cómo dividir. No, señores. El libro de Apocalipsis se divide a sí mismo. Apocalipsis 1:19. Por favor, grábenlo. ¿Dónde está el versículo que divide el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 1:19. Escribe las cosas que has visto. No habla del pasado. Habla de lo que sucedió. ¿Dónde se nos relata eso? El mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Nos relata, nos describe al Cristo glorificado, al Cristo resucitado con todas sus características. Por ejemplo, dice que sus ojos son como llama de fuego, su voz como estruendo de muchas aguas, ¿sí? Sus pies semejantes al bronce bruñido, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Algunos seguramente al escuchar esto, por ejemplo, en específico, lo de sus pelos que es blanco como blanca lana, seguramente piensan que el Señor es un anciano, ya con pelo muy blanco, etc. No, acá es simbólico de que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Lo que nos está diciendo es que Dios es eterno, ¿sí? Que no tiene principio ni fin. Entonces, el capítulo 1 es el pasado, ¿sí? Ya sucedió, Cristo ya está glorificado. Después dice en el versículo 19, la segunda parte, y las que son, nos habla del presente. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde nos habla de las iglesias, ¿sí? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias. Vamos a aprender también en este estudio que el número 7 tiene un significado especial en las escrituras. Cada número tiene un significado muy particular. Por ejemplo, el número 3 es número de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que se manifiesta en 3 personas. Es un solo Dios manifestado en 3 personas. Padre,
Hijo, Espíritu Santo, coexistente con igual poder que cada uno, ninguno es superior al otro, ¿sí? Pero sí, eso tienen diferentes oficios, ¿sí? Cada uno tiene su labor en la salvación, en el bautismo, en la regeneración, en la justificación, etcétera. Es una parte del estudio bíblico que es bien interesante, ¿verdad? La persona del Señor, ¿verdad? La Trinidad es bien interesante. No es nuestro tema ahora, pero en algún momento podemos preparar un estudio sobre la Trinidad. Yo creo que tenemos que estar preparados para defender nuestra fe. Y más adelante, ¿verdad? Estudiar sobre las doctrinas fundamentales, ¿verdad? Y por último, nos habla de las cosas que han de ser después de estas. Nos habla del futuro, capítulo 4 hasta el capítulo 22. Y ustedes pueden decir, pero ¿cómo puede decir así tan seguro? Porque la Biblia se describe a sí misma. ¿Qué quiero decirles con eso? Fíjense ustedes, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esa primera parte es lo que yo quiero enfatizar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se repite nuevamente en el versículo 11, también se repite en el versículo 17, y también en el versículo 29, ¿sí? También en 3:6, en el 3:13 y por último en el 3:22. Ahora, si ustedes se fijan en esta expresión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se van a dar cuenta que cuando llegan al capítulo 13 se nos describe al anticristo, dice una expresión similar, pero le falta algo. Fíjense ustedes, Apocalipsis capítulo 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Esto está, si nosotros nos ubicamos en la escatología, esto es realmente en la descripción del anticristo, es ya bien en la tribulación, ¿sí? Entonces, ¿por qué no dice lo que el Espíritu dice a las iglesias? Porque la iglesia ya no está. La iglesia fue arrebatada antes de que inicie la tribulación, ¿sí? Y a eso vamos a pasar ahora, ¿sí? Quiero que les quede bien, nuestra escuela de interpretación es la futurista. El versículo clave que divide el libro de Apocalipsis es Apocalipsis 1:19. Y bueno, aquí vamos a entrar en un tema bastante controversial, porque hablamos del reino milenial o milenio. ¿Qué significa? Y significa simplemente que Cristo va a reinar sobre la tierra un día, 1000 años. ¿Por qué les digo eso? Porque hay grandes expositores de la palabra de Dios, los cuales solemos escuchar por radio, vemos en televisión o escuchamos en internet, qué sé yo, que respetamos incluso, tienen una trayectoria bastante importante, pero tienen una posición diferente a la nuestra en cuanto al milenio. Fíjense ustedes que hay 4 posturas según este gráfico, no sé si se va a ver muy bien. La primera parte nos habla del milenarismo, histórico, ¿sí? Donde está la cruz, se forma la iglesia, ¿sí? Fíjense ustedes, desde la cruz hasta la segunda venida, ellos llaman el periodo de la iglesia, y en los últimos días hay apostasía. El anticristo se manifiesta y persigue a la iglesia. Ellos dicen que viene Cristo y después ocurre el juicio ante el gran trono blanco y, el juicio antes del milenio, el milenio en sí, y al final ocurre el juicio ante el gran trono blanco, donde resucitan los incrédulos. Acá, no, si nosotros miramos esta postura en cuanto al milenio, vemos que no habla nada acerca del rapto de la iglesia, ¿sí? No hay arrebatamiento, ¿sí?
Ahora, si vemos el amilenarismo, dicen no, no existe el milenio. El milenio es algo simbólico, no es una verdad de la palabra de Dios. Vemos que Cristo murió en el año 70, vemos que hubo una tribulación para los judíos porque los romanos sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo. Hubo una diáspora judía que duró hasta 1948, cuando las Naciones Unidas, encabezadas por Inglaterra, Estados Unidos, les devuelve su territorio a Israel el 14 de mayo de 1948. Luego vemos que ellos hablan de la resurrección y juicio general en la segunda venida, y luego ya la eternidad, como muestra este gráfico. Nosotros tampoco creemos en el amilenialismo, ¿sí? Hay otra escuela de interpretación llamada postmilenialismo, ¿sí? Donde se habla también de que los judíos pasaron por un tiempo de gran tribulación en cuanto a que los romanos invadieron, sitiaron su país, su ciudad, destruyeron el templo, los enviaron a todo el mundo. ¿Sí? El milenio, ellos dicen también que es simbólico. Lo que dice el postmilenialismo es que la iglesia debe cumplir su deber, predicar el evangelio a toda criatura, que va a llegar un momento que todos van a creer y se va a instaurar ahí el milenio, por decirlo así, entre comillas, donde va a haber una conversión de todas las personas y Cristo va a reinar en ese tiempo, ¿sí? Pero tampoco tiene mucha base bíblica. Ahora lo que nosotros creemos es que Cristo va a venir antes de la gran tribulación. Acá dice ahí en el título premilenialismo dispensacional. Faltaría agregar premilenialismo pretribulacional. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, si nosotros nos ubicamos, estamos en esta especie de llave que dice últimos días. Ahí estamos nosotros hoy. Ocurrirá la resurrección de los creyentes en Cristo cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Ni bien ocurre el arrebatamiento de la iglesia, ocurre lo que es o lo que se conoce como el tribunal de Cristo. Estuvimos estudiando el domingo anterior, ¿sí? Y luego para los salvos ocurren las bodas del Cordero. Mientras tanto, mientras los salvos comparecen ante el tribunal de Cristo y ocurren las bodas del Cordero, acá en la tierra ocurre lo que se llama la gran tribulación. Es un periodo de 7 años. En realidad, la gran tribulación se refiere a los últimos 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio aparentemente va a haber paz, va a haber prosperidad, va a haber seguridad, etc. Pero a la mitad de la semana, como muestra el gráfico, inicia el sellaje, ¿sí? El 666 tan famoso, que vamos a llegar también a eso. Luego, al final de los 7 años, Cristo viene con su amada iglesia, pisa el monte de los olivos, como dice allá en Zacarías 14:4, y ocurre en los varios juicios antes del milenio. Luego se instaura el reino milenial. Acá en la tierra va a ser un reino literal, donde las condiciones de vida van a ser ideales. Va a ser lo más cercano posible a lo que fue el Edén, ¿sí? Luego, al finalizar el milenio, ocurre la destrucción final de la tierra, ¿sí? Por fuego, cuando Satanás va a ser liberado, porque no mencioné eso, ¿verdad? Pero Satanás va a ser atado para que haya un milenio donde Cristo reine en paz y seguridad, ¿verdad? Con vara de hierro, como dice allá en Mateo. Y al final Satanás es suelto, engaña a muchas personas, dice una multitud como la arena del mar, y el Señor destruye con fuego. Él había prometido que nunca más iba a destruir este mundo con agua, entonces para el final del milenio va a destruir la tierra con fuego. Mientras ocurre el juicio final o el juicio ante el gran trono blanco. Ahí van a ser juzgados todas aquellas personas que no recibieron a Cristo por Salvador personal, y también los ángeles caídos, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo creo, pero si hay acá seguramente hay algunas personas que creen diferente, vamos a llegar en ese punto y vamos a debatir. Pero después de todo eso, del juicio ante el gran trono blanco, entramos en lo que es la eternidad. Apocalipsis 21 y 22, donde nos habla de la nueva Jerusalén, etcétera. Eso es lo que dicen las 4
escuelas de interpretación. ¿Sí? Entonces, nuestra postura es la premilenarista, dispensacional, y si ustedes quieren agregarle, bueno, pretribulacional. Ahí fíjense ustedes, entre paréntesis, hace rato no les mostré, pero fíjense ustedes en el paréntesis, dice el premilenialismo histórico. Según este gráfico, dice que se creía más entre el primer al tercer siglo de la era cristiana. El amilenialismo, el siglo IV hasta el siglo XVI. El postmilenialismo se desarrolló más en el siglo XVI hasta el siglo XIX y el premilenialismo dispensacional XIX hasta el XXI. Déjenme decirles que esto no es tanto así, ¿sí? Si ustedes, va a llegar el momento en donde vamos a ver, por ejemplo, hablar sobre acerca del rapto de la iglesia o arrebatamiento, y vamos a ver que no es algo nuevo, ¿verdad? Lo que ustedes deben saberlo básicamente es que no es que hoy, ¿verdad? Lo que creemos hoy, el premilenialismo dispensacional, pretribulacional, creían así los primeros cristianos. ¿Por qué? Porque el estudio de la palabra es algo progresivo, ¿sí? A pesar de que había hombres brillantes en el pasado, no estudiaron en toda su dimensión la palabra de Dios. Como dice el apóstol Pablo allá en Mileto a los ancianos de Éfeso, no estudiaron todo el consejo de Dios, no porque ellos no hayan querido, no porque hayan sido, por decirlo así, ociosos y no hayan querido estudiar, no. Antes ni siquiera uno tenía la palabra de Dios en sus casas. Fíjense ustedes en Apocalipsis 1:3 lo que dice, bienaventurado el que lee. ¿Qué quiere decir eso? Habla de singular, una sola persona. Y los que oyen, o sea, son varios. ¿Por qué? Porque antes solamente se tenía una copia de la escritura en la sinagoga. Era un lujo tenerlo en la sinagoga. Y ni pensaban ellos en tener la palabra de Dios en sus casas. Hoy nosotros en nuestras casas tenemos hasta 5 o 6 Biblias, ¿verdad? Entonces, es totalmente diferente. Hoy tenemos los escritos de grandes hombres de Dios consagrados. O sea, mucho más fácil se desarrolló toda la teología. Algunos incluso sistematizaron en este siglo XX, ¿verdad? Por ejemplo, una obra excelente de teología sistemática es la de Lewis Sperry Chafer, que cuenta con 2 tomos, ¿verdad? Que va desde la creación hasta la escatología bíblica. Bien interesante, bien completo, bien ordenado. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quería mostrarles en esta noche, ¿sí? Entonces, me gustaría habilitar otra vez para que podamos preguntar. ¿Por qué me reí? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. No sé si tienen alguna pregunta. Tengo que apagar. Yo no tengo ninguna pregunta, Manolo, demasiado bien explicaste. Gracias, Adi. Pero no sé si algún otro hermano tiene alguna pregunta, vamos a aprovechar. Yo sé que hoy seguramente algunos van a salir un poquito confundidos, pero no se preocupen, esto es mucho más sencillo de lo que ustedes creen. Vamos a ir entrando parte por parte, punto por punto, entonces yo creo que vamos a aclarar bastante. Pero si tienen alguna duda, cualquier pregunta acerca del libro de Apocalipsis, es el momento, ¿verdad? Que ahí, ya que tenemos esta oportunidad, si ustedes no tienen ninguna pregunta, entonces les voy a recomendar unos libros. Y tal vez, por estar hablando a David. ¿Podría hacer una retroalimentación, por favor, profesor? Ahora les quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Para dejar bien en claro. Se va a cortar
Se va a cortar enseguida. Seguimos. Hermano Alfredo. No